cual quiere decir que si el polinomio no es de primer grado, sino es de grado mayor que 2, entonces la derivada siempre tiene una raíz, porque es un polinomio. Es decir, la derivada de un polinomio de tercer grado es un polinomio de segundo. La derivada de un polinomio de cuarto grado es uno de tercero. ¿Sí queda claro? En pocas palabras, si el grado del polinomio es mayor que 2, su derivada tiene ceros, tiene raíces. ¿Sí queda claro? Y entonces, caso contrario de cálculo, en cálculo no siempre un polinomio tiene raíces. Cálculo real, pero complejos. ¿Sí? Y entonces eso es interesante, porque si tomo un polinomio de grado n, yo sé que al derivar me resulta un polinomio de grado n-1, por lo que acabamos de ver. Sí, entonces tenemos aquí un teorema interesante. Teorema, si Pn de z es polinomio, entonces existe al menos un complejo, vamos a ponerle z0, tal que la derivada del complejo en z0 ¿sí queda claro? Quiere decir entonces que la demostración es, en realidad, la demostración ni siquiera es de variable compleja, la demostración es del teorema fundamental del álgebra. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? Todo número complejo tiene al menos una raíz. ¿Sí? Entonces, fíjense, los escribo, teorema, que le ponemos fundamental del álgebra, si Pn de z es un polinomio tal que n es mayor, puede ser igual también. ¿Se queda claro? ¿Por qué no puede ser de 1, puede ser de 0? Porque si es de 1 es de la forma 0, o sea, 1z. ¿Sí? No parece que tenga raíces. Si es de grado 2, no, si es de grado 0, es una constante. Si es de grado 1, es esto, no parece que tenga raíces. Entonces, teorema fundamental de álgebra quiere decir que n es mayor o igual que 0. Entonces, que pues en realidad es como está más interesante analizar polinomios de grados muy grandes. ¿Sí queda claro? Entonces, existe un complejo tal que y entonces no tenés, pues aquí no hay mucho que hacer, porque la derivada de un polinomio nuevamente es un polinomio. Y según el teorema fundamental del álgebra, todo polinomio de grado grande pues tiene raíz. Y acabamos. ¿Va bien? Fíjate cómo se va el tiempo. Bueno, ya tenemos un teorema. El teorema es que todo número complejo tiene raíz y entonces todo polinomio complejo tiene una raíz, al menos puede tener más. Y el otro que nos dice es que si tenemos un polinomio complejo de grado mayor o igual que 3, entonces su derivada tiene una raíz. Dado la importancia de estos números, nos vamos a bautizar. ¿Va bien? ¿Cómo los bautizamos? Vamos a ver.
divirtiéndonos cómo nuestros inventos son coherentes. Porque hay inventos incoherentes. En la mañana un estudiante de física me preguntaba sobre algo de esos inventos de físicos, que cuando les dices estás loco, hasta se enojan. Los dicen, no, los locos son los matemáticos. Y el problema era de un rotacional. Si le digo, debes de aprenderte una regla. La regla es que los físicos se inventan disque matemáticas, ¿sí? Y los matemáticos son los que le dan coherencia. Es decir, todo lo organizan en términos de teoremas y lo demás. Mientras que los físicos te dicen, no, eso es. Aquí es física, no es matemáticas. Y los resultados nunca les demuestran. Aquí es física, puedes pasar a diferenciar. Si aquí la diferencial está dividiendo, acá la está acá. ¿Sí? Lo puedes pasar a multiplicar. Y luego, para empezar, te dicen, el fenómeno físico se modela con esta ecuación diferencial. ¿Y por qué? No hay otro modelo, no hay otra ecuación diferencial. Se enojan. ¿Sí queda claro? Y entonces, pues digo, afortunadamente hay esa diferencia, porque gracias a ellos y su incapacidad nos enganchan a nosotros. ¿Sí queda claro? Y gracias a que nosotros generamos locuras llamados modelos, según ellos agarran el modelo, lo aplican y resuelven sus problemas. Pero siempre es la misma cosa. El físico te dice, este es el modelo. Y el matemático te dice, demuestra que ese es un modelo coherente. Para empezar, ¿por qué esto modela esto? Y lo segundo, ¿por qué las propiedades que dice que tiene esto las tiene? Y esto es diablillo. También porque eso es Newton. Siglo XVIII, ahora ya es muy diferente esto de esto. ¿Sí quedó claro? Cuando inició esto, el obispo de Berkeley me dijo que estaba diciendo una idiotez. Entonces Newton se enojó y se fue a encerrar en su castillo. Su castillo es la Universidad de Cambridge. Nunca argumentó, nunca dijo nada. Después vino Leibniz, tenía el mismo problema de cómo trazar tangentes, que no les extrañe que salga esto. Porque Leibniz era encontrar tangentes. ¿Sí queda claro? Y de hecho también era el mismo concepto. Pero el obispo de Berkeley no lo cuestiona Newton se enoja, se va a encierrar en su castillo, pasan 2 siglos para que llegue un matemático y demuestre que eso tiene coherencia. Prácticamente Newton, ¿por qué no pudo demostrar sus cosas? Porque el hecho de que Newton ni siquiera conocía el concepto de función. El concepto de función surge hasta el siglo XIX. Finales del siglo XIX, principios del XX, surge el concepto de función, se hacen cosas muy raras. Y hasta los 50s, o antes, no 40s, se da la primera definición coherente de derivada y sus propiedades. El señor que lo trabaja ya formalmente no es que él se lo haya inventado, es Richard Pratt. Él es el primero que propone el teorema fundamental del cálculo. Que así lo llaman, yo siempre digo, ese teorema debería de llamarse el teorema de Courant. Pero no se llama así porque hay otro teorema de Courant que tiene que ver con otras cosas. Sí, alguna vez en Mephisto yo escribí un artículo sobre Courant. Si pueden buscarlo por ahí. ¿Cuál? Mephisto. ¿Mephisto? Que se llama, el artículo creo que se llama de pompas y óptica o algo así. Bueno, en fin, ¿a qué vengo con todo esto? A hacer una extensión de todos estos teoremas. Sea f una función, por lo pronto va a ser derivada. ¿Sí? Entonces, si z0 es complejo tal que la derivada
Entonces, Z0 le llamamos un cero de F. Bueno, si quieren quitamos el 1, porque una función compleja puede tener varios ceros. ¿Sí? Y entonces, evidentemente, se vuelve interesante como preguntarse cuántos ceros tiene una función. Y la verdad es que pueden ser muchos. La función seno pues, tiene muchos. ¿Bien? Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero lo que es interesante es que fue un problema que se planteó y se llegó a un resultado muy interesante. El conjunto de ceros nunca tiene área, o tiene área cero. Pero fíjense en el cero, ¿cuáles son sus ceros? Son todos estos que están a mitad de la curva. ¿Cuántos son? Son muchos, pero no pasan más de un número, no pasan más de ser un conjunto parecido a los naturales. Es decir, el número de ceros no tiene tantos ceros como los naturales. ¿Sí queda claro? El coseno tiene tantos ceros como los naturales. Quiere decir que es muy curioso, porque entonces una función nunca va a tener muchos ceros. ¿Sí? Es decir, si tomo un conjunto con área, la pregunta es, ¿el área? Todos estos pueden ser ceros. Respuesta, si son ceros, la funcionalidad no está. ¿Me queda claro? Las funciones constantes son las únicas que tienen ceros, de tal manera que el conjunto de ceros te puede generar algo. Pero si son funciones compuestas, no. Es interesante porque el estudio de la geometría de los ceros es interesantísimo, pero no lo vamos a estudiar aquí. Si quieren estudiar, se llama teoría de singularidades. Y no solamente eso. Si quieren meterse en los complejos, teoría de singularidades complejas. Entonces, ok, voy a hacer la observación. Si Z0 en los complejos es 0 de f de z, también le llamamos una singularidad. Una singularidad de f. ¿Por qué singularidad? Porque al igual que el seno, si esto es un cero, el otro está muy lejos de él. Sí, eso raramente pasa. ¿Sí queda claro? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tan denso puede ser? No, el conjunto de ceros siempre son muy discretitos. ¿Va bien? Y este es un teorema muy complicado que se demuestra en cursos de geometría superior. ¿Sí queda claro entonces? En el caso de la función seno que dio, el intervalo en el que están los ceros sería que de 0 a pi. Cada 0 pi se repite los ceros. Pero están muy separados. ¿Sí? No, nunca puedes juntarlos. 3.1416. No, me refiero a que geométricamente los ceros están muy separados, es decir, puedes encontrar intervalitos que no se intersecten y que se contenga esto y que se contenga otro.
entonces es como muy interesante porque algo que da pie a estudiar los ceros es lo que se le conoce como la geometría discreta. La geometría discreta se basa en una geometría de puntos separados. ¿Está bien? Ven que deja muchas cosas, muchísimas cosas, en particular sobre los círculos osculantes. Es una parte de la tesis de licenciatura. ¿Va bien? Y además, yo de mil amores daría un curso de cálculo con regla y compás. Pero obviamente los ingenieros van a poner el grito en el cielo. Sí. ¿Me queda claro? ¿Cómo con regla y compás? Pues el problema es que los ingenieros son muy ignorantes en la historia. Porque los griegos hacían un intento de hacer todo de manera discreta porque ellos concebían